Buenos días, queridos hermanos. Como cada domingo, nos encontramos para alimentarnos de la palabra de Dios, para renovar nuestra comunión con Dios y pedirle especialmente que nos bendiga, que nos acompañe, que nos ilumine. Y mucho más en esta época de pandemia, la rezamos insistentemente para que nos mantenga lejos de la pandemia, de los efectos de la pandemia, y a los que están enfermos, que el Señor les conceda su fortaleza para que sigan luchando y pronto se recuperen. En este contexto, la liturgia de la Iglesia, el día de hoy nos presenta estas lecturas de la Biblia que acabamos de escuchar. Y este pasaje del Evangelio de Marcos nos habla de una parte de la vida de Jesús. Dice: Jesús fue a su pueblo, a Nazaret. Entró a la sinagoga y comenzó a enseñar. Y enseñaba con elocuencia, enseñaba con autoridad. Pero sus paisanos, sus familiares, la gente que le conocía, que lo había visto crecer, Nazaret no es como Sucre. Sucre tiene 300.000, creo, ¿no? ¿Cuánto tiene? Por ahí. Con los que han nacido esta mañana, esos no los contamos todavía. Entonces, Nazaret en el tiempo de Jesús eran unas cuantas familias, un pueblo pequeñito, entonces todos se conocen. Lo han visto crecer a Jesús y dice: ¿cómo habla así? ¿Cómo enseña? Este es hijo del carpintero, nunca ha estudiado, no pertenece a una familia aristócrata, no ha hecho ningún estudio de la Biblia. ¿De dónde tiene tanta sabiduría y tanto poder? Pero un poder para curar, para sanar, para restaurar, para restablecer a la persona. No un poder para maltratar, para dominar, para manipular a las personas. No, todo lo contrario. Es un poder especial que recupera de manera especial en la interioridad a la persona. Entonces, esto les llama la atención y por eso Jesús dice: solamente en su pueblo, en su familia y en su casa, un profeta es despreciado. Y no solamente en su pueblo, en su casa, en su familia, sino Jesús, prácticamente por todo el pueblo judío, no fue reconocido como profeta. Hasta ahora, ¿no? Ellos siguen esperando al Mesías. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar este pasaje del Evangelio de Marcos? Yo creo que nos enseña dos cosas. Primero, Dios se revela, Dios acompaña la vida de los hombres, la vida de sus hijos, la vida de la Iglesia, no de manera extraordinaria, sino de manera muy cotidiana, de manera muy ordinaria. No tiene que pasar una cosa fuera de lo lugar en nuestra vida para percibir la presencia de Dios, para percibir la bendición de Dios. No. Dios acompaña, vive con nosotros en lo cotidiano.
casi ni nos damos cuenta. ¿Cómo le pasó a Jesús? Jesús estuvo 33 años en ese medio. ¿Quiénes se han dado cuenta de que era hijo de Dios, de que era la revelación del Padre? Muy pocos, casi nadie. Entonces, la primera invitación, hay que encontrar a Dios, las huellas de Dios, el Espíritu de Dios, la vida de Dios en lo cotidiano. Nadie tiene que transformarse, no sé, una persona con 4 cabezas o con 7 manos o 7 brazos, no, nada. O que alguien de una condición aparezca en una condición totalmente extraña, ¿no? En la vida cotidiana, en cada cosa que hacemos, que vivimos, que experimentamos, en nuestra historia personal, en la historia familiar, en la historia de nuestros pueblos, ahí está Dios. Y nuestra tarea es percibirlo, darnos cuenta que somos parte de la vida de Dios. Como decía Nazaria, está aquí su foto, la hermana sabe muy bien, ¿qué decía? Bajar a la calle, no quedarse en pedestales altos, no, bajen a la calle para darse cuenta que ahí, en lo cotidiano de la vida, ahí está Dios. Y esa es nuestra fe. Entonces, tratemos de descubrir que nuestra vida, cada vida es bendecida. Toda vida es un milagro. No solamente las historias o las vidas que tienen grandes logros, que tienen grandes expresiones en este mundo, grandes apariencias, solamente esos son bendecidos, ¿no? El pensamiento de Dios no es así. Toda vida es bendecida. Que en eso el Señor nos permita crecer y nos permita profundizar esa conciencia. Y lo segundo, este texto nos invita a descubrir que Jesús es el maestro de la vida. Jesús vino para enseñarnos cómo tenemos que cualificar nuestra vida. Entonces no solamente hay que caminar con Jesús, sino hay que aprender de Jesús, alimentarnos de Él, de su persona, de su espíritu, de sus pensamientos, de su manera de ser, de sus actitudes. Entonces nos acercamos a Jesús para enriquecernos, para alimentarnos. Por eso continuamente meditamos su palabra. Y es interesante cómo San Pablo nos ayuda un poco a descubrir la calidad de vida que tiene Jesús. San Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Mi poder triunfa en la debilidad. Entonces, una de las transversales vitales que Jesús nos da para nuestra existencia es, cuidado, no te dejes atrapar por el poder, por la exterioridad. Cultiva la interioridad, cultiva actitudes que cualifican la vida. Y una de las actitudes que cualifica la vida es la gratuidad. Para Jesús, ¿cuál es el hombre grande? Sea varón, mujer, niño, joven, adulto.
¿Cuál es esa persona grandiosa para Jesús? El que vive la gratuidad. El que vive en gratuidad. Su vida la destina todo para los demás, nada para sí. Y eso tiene una lógica tan elemental. Cuando pasamos por este mundo, ¿qué llevamos a la otra vida? Nada. Entonces, aprender de Jesús la gratuidad, la generosidad, la compasión, no condicionada, no en ciertas ocasiones. Ahí está la profundidad de la vida. En cambio, si uno se dedica en este mundo a amontonar, a acaparar poder, a acaparar prestigio, a acaparar, no sé, tantas cosas que parecen tan deliciosas en este mundo, está equivocado. Es clarísimo el texto, dice: cuando soy débil, entonces soy fuerte. De Jesús hay que aprender a ser pequeños. Pequeños porque necesitamos de los demás para vivir. Necesitamos de una comunidad. Nadie se autoabastece solo. La fe en Dios no es un aislamiento. No, la fe en Dios implica una comunidad, implica la cuestión social. Entonces pidámosle a Dios que podamos comprender a través de su Hijo estas actitudes, estas orientaciones, esta sabiduría que nos permite ser más humanos. En este tiempo pareciera que el mundo ha conquistado todo, ¿no? Con el celular se maneja todo. Desde el celular ahora pasan clases, todo es virtual. Pero cuidado, hay tantas cosas que aparecen gracias al esfuerzo del hombre, pero cuidado. La crisis actual no es tecnológica, la crisis es de humanidad. Nos hace falta crecer en sensibilidad humana, en el respeto a la persona como tal, en el respeto a toda persona. En eso no hemos crecido mucho. Entonces, trabajemos para que nuestra calidad humana se perciba con mayor facilidad. Esta es una de las crisis actuales, mucho más que la crisis económica, mucho más que la crisis de salud que vivimos. Entonces, queridos hermanos, que Dios nos alimente, nos bendiga en estas actitudes y en estos valores, en estos pensamientos que Jesús nos ha mostrado con su vida para cualificar nuestra vida humana, para cualificar la condición humana. Por eso les invito, queridos hermanos, a que una vez más podamos renovar nuestra comunión con Dios y manifestar esta intención de vivir con Él, de vivir de Él, de su Espíritu. Juntos rezamos.